Hola a todos y bienvenidos al webinar Cansado de la IA que no hace nada. Así es como Bionex realmente funciona. Todos los últimos años hemos escuchado mucho sobre la inteligencia artificial y, como no, en el revenue management también. Se habla de la IA avanzada, de la automatización inteligente, pero ¿cuántos RMS ofrecen realmente resultados tangibles? Gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Mitzi del equipo de marketing de Bionex y hoy vamos a ir un poco más allá del marketing y mostrarles realmente cómo un RMS, en este caso Bionex, usa la IA para optimizar precios, predecir la demanda y maximizar los ingresos de manera efectiva. Para agradecerles por estar hoy aquí en vivo, tenemos dos sorpresas. Una guía exclusiva con estrategias y tips para evaluar, un diploma y además tendrán la oportunidad de participar en una sesión de preguntas y respuestas en vivo con nuestra experta, así que asegúrense de quedarse hasta el final. Para guiarnos en esta sesión nos acompaña Elena Alcover, nuestra Lead Data Scientist. Desde Tenerife, ella es una experta en Machine Learning y su enfoque no es solo teórico, sino que hoy y ya mismo está desarrollando soluciones prácticas que están generando impacto en la industria hotelera. Y sin muchos más preámbulos, les doy la palabra a Elena Alcover y de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mitzi, por esta introducción. Comenzamos entonces, si les parece, el webinar. Como bien ha dicho Mitzi, el objetivo final del webinar de hoy no es solo que aprendan conceptos básicos sobre inteligencia artificial, sino ir un poquito más allá y entender qué productos sí que me ofrecen inteligencia artificial, qué productos no, cómo puedo detectar realmente si un producto introduce inteligencia artificial o es una fake inteligencia artificial. Y sobre todo también nos gustaría que salgan de aquí con todas sus dudas resueltas. Así que cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengan, que sepan que por nuestra parte será súper bienvenida. Ya Mitzi me ha dado una introducción que mejor imposible, pero bueno, para que todos me conozcan, soy Elena, encantada, y me repito, cualquier duda o sugerencia que tengan a lo largo de la presentación o en el periodo final que vamos a reservar para preguntas, súper bienvenida. Comenzamos entonces, esta va a ser la estructura que vamos a llevar a cabo en la sesión de hoy. Primero vamos a ver una introducción básica a la inteligencia artificial. Vamos a recorrer diferentes definiciones o conceptos que son muy sonados actualmente y queremos que tengan clara una definición básica de los mismos. Luego vamos a seguir con el segundo paso donde ya nos vamos a meter un poquito en revenue y vamos a ver cómo combinar la inteligencia artificial con el revenue management. Y por último, vamos a ver qué estamos haciendo de IA aquí en Bionex y cómo estamos aplicando pues, todos los conceptos que vamos a explicar en la industria. Entonces, comenzamos entonces con esta pequeña introducción a la inteligencia artificial. Como pueden ver en pantalla, actualmente, en la era actual, ¿no? Hay muchos conceptos que son muy sonados, que mencionamos constantemente, que casi que en cualquier conversación pueden surgir, pero realmente sabemos lo que significa. Cuando alguien nos habla de inteligencia artificial, seríamos capaces de dar alguna definición. Cuando nos hablan de machine learning, sabemos la diferencia que hay con inteligencia artificial, ¿sí, no? Vamos a verlo ahora en breve, que son conceptos muy, muy sencillos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, simplemente hablamos de la capacidad de darle a una máquina inteligencia humana. Un ejemplo muy sencillo puede ser cuando hablamos con un robot y ese robot nos contesta e intenta imitar a una persona como si estuviésemos hablando con un humano. Eso es una inteligencia artificial porque le estamos dando a una máquina una inteligencia que intentamos que imite la inteligencia humana. ¿Cómo hacemos eso posible? Lo hacemos posible gracias a algoritmos matemáticos que se engloban dentro del Machine Learning. Es decir, Machine Learning es simplemente el conjunto de algoritmos matemáticos que me permiten crear la inteligencia artificial. Dentro de los algoritmos de Machine Learning los hay de muchas tipologías y existe un subconjunto que son algoritmos un poco más complejos, que es lo que conocemos como Deep Learning. Por ejemplo, las famosas redes neuronales que nombramos mucho estarían dentro del subconjunto del Deep Learning, pero no es que sea un concepto separado ni algo completamente nuevo, simplemente es un subconjunto dentro de esas técnicas que nos permiten construir las inteligencias artificiales. ¿Y cómo se llama la ciencia que estudia todos estos conceptos? Data Science. Y los Data Scientists, como en mi caso yo, pues somos las personas que intentamos estudiar toda esta nueva ciencia pues para poder aplicarla y generar impacto a través de la misma, ¿no? Vale, una vez que tenemos un poquito más claros estos conceptos, creo que esta visual nos ayuda muy bien a entender la diferencia de transición que ha habido en estos últimos años en cuanto a algoritmos.
Si nos situamos en esta primera fase de aquí de la imagen, vemos como una chica quiere darle a entender a una máquina pues que es un gato, ¿no? Y para hacerlo, pues simplemente lo que hace es que se lo define de manera muy clara, ¿no? Oye, pues un gato es un animal que tiene 4 piernas, 2 orejas, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamaríamos programación tradicional. Yo defino perfectamente lo que quiero y así, en caso de que yo le diga a la máquina, oye, tengo un animal con 4 piernas, 2 orejas, pues sabe que es un gato. Pasamos al siguiente nivel, que sería el Machine Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning? El Machine Learning va un poquito más allá, ya emplea algoritmos. Estos algoritmos lo que hacen es aprender del pasado o de la información que yo le facilito a la máquina. Entonces, en este caso es un algoritmo que se basa en imágenes y yo lo que hago es que le digo a la máquina, mira, esto, le enseño una foto de un perro y le digo, esto no es un gato. Le enseño una foto de un gato y le digo, esto es un gato. Y esto lo hago en numerosas ocasiones de tal manera que lo que le estoy facilitando es un conjunto de datos en el que tengo recogido qué es un gato y qué no es un gato. Y ahora lo que haré será preguntarle a la máquina por una foto de un gato, le digo, oye, ¿esto es un gato? Y me dice que sí. Estos serían los algoritmos de Machine Learning. A través de información que yo le facilito a la máquina, detecta, en este caso, si es un gato o no es un gato. Pasamos al tercer escalón, la IA generativa, de lo que ahora se está hablando en cualquier foro que hable de data science o de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la IA generativa? En vez de darle ahora al algoritmo la información tan clasificada o tan mascadita, tan preparada, lo que hago es que le facilito a la máquina numerosa información. Y a través de esa numerosa información, por ejemplo, en este caso, pues esta chica le facilita muchos libros que hablarán pues de gatos, de perros, de veterinaria, de lo que ella considere, ¿no? Y a través de toda esa información, la máquina aprende y cuando le preguntas qué es un gato, es capaz de identificar de todo lo que ha aprendido qué es lo que tiene relación con un gato y contarte la definición de un gato. Un ejemplo muy claro de esto sería pues ChatGPT, ¿no? Que hoy en día es algo que todos utilizamos. Esta imagen que puede parecer muy sencilla, la verdad es que representa bastante bien la diferenciación entre esa categorización que podemos hacer hoy en día de los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos actualmente en esta era de la inteligencia artificial? Es cierto que comenzábamos hace unos años con sistemas expertos, ¿no? ¿Qué sería un sistema experto? Sería un sistema pues, muy parecido a la primera imagen que veíamos en la diapositiva anterior y llevada a revenue, pues puede ser una regla sencilla como si me entra pickup, aumento mi precio, ¿no? Algo así. Yo defino exactamente lo que tiene que hacer mi algoritmo y doy unas reglas fijas que se van aplicando. En segunda instancia nace el Machine Learning, más bien, bueno, las matemáticas siempre han estado ahí, pero nos ayuda mucho la nueva capacidad computacional que tienen las máquinas, ¿no? Entonces lo que nos permite es que a través de una serie de información que tiene que estar estructurada, cuando decimos que una información tiene que estar estructurada, no es más que tiene que estar ordenada, que tiene que estar bien almacenada, nos lo podemos imaginar como una simple tabla de Excel o algo parecido, y a través de esta información que está bien ordenada, el algoritmo es capaz de entender e identificar en ese conjunto que le estamos facilitando, pues diferentes tendencias, que será capaz de proyectarlas a un futuro, ¿no? Aquí dentro podemos englobar cualquier tipo de modelo que sea, pues, por ejemplo, una serie temporal, donde voy a predecir el elemento de la climatología o cualquier otro algoritmo de predicción. Vamos un pasito más allá, ya lo nombramos también en 2 diapositivas anteriores, y hablamos del Deep Learning, un subconjunto dentro del Machine Learning que son algoritmos más avanzados, más complejos. ¿Qué tipo de algoritmos podemos englobar aquí? Pues podemos englobar aquellos que utilizan ahora sí información no estructurada, es decir, ya no hablamos de una tabla de Excel tan sencilla, sino que vamos un pasito más allá. Ya estamos incorporando vídeos, fotos, pues aquí podemos incorporar cualquier tipo de algoritmo de estos a los que yo le doy, por ejemplo, una imagen y me reconoce, oye, pues aquí hay un gato, aquí hay un perro, o estás en la calle, o ten cuidado que viene un coche, ¿no? Cualquier sistema que pueda predecir algo utilizando vídeos o fotos. Pasamos al siguiente paso, que es la IA generativa, sería donde nos encontramos actualmente en este desarrollo de la inteligencia artificial. El ejemplo más claro puede ser ChatGPT porque lo utilizamos todos en nuestro día a día y simplemente va un poquito más allá y entra en los algoritmos del lenguaje natural, ¿no? Aquí ya lo que hacemos es jugar, pues como hablábamos antes, damos mucha información a la máquina y la máquina es capaz de aprender en base a esa información.
¿Y a dónde queremos llegar o cuál es el objetivo final? Pues esa hipotética inteligencia artificial. Como dijimos al principio del webinar, inteligencia artificial no es más que dotar a una máquina de inteligencia humana. Luego el objetivo final de la inteligencia artificial pues será que esas máquinas pues parezcan humanas, ¿no? Que tengan el 100% de la inteligencia que podría tener cualquier humano. Perfecto, una vez que nos queda claro dónde se sitúa, cuál ha sido el avance de la inteligencia artificial, vamos a contarles dónde están las compañías en este avance de la IA, ¿no? Aquí hay una frase que nos comenta, las compañías alrededor del mundo ya no se preguntan si deberían implementar inteligencia artificial, se preguntan cómo de rápido la pueden integrar para seguir estando competitivos. ¿Qué mensaje queremos transmitir con esto? Que ya la inteligencia artificial no es algo súper novedoso, innovador, a los que solo unos pocos estén accediendo, sino que es algo generalizado y que sentimos el sentimiento de urgencia de incorporarlo a nuestras compañías. Aquí hay una serie de datos de KPIs que nos pueden dar una idea de cómo estamos en el sector. Son extraídos de un estudio de McKinsey y básicamente por resumir lo que nos cuenta es que el 82% de las compañías a nivel mundial están explorando el uso de la inteligencia artificial y ya un 56% tienen algún proceso o, o alguna cosilla dentro de su compañía en la que sí ya actualmente se está utilizando inteligencia artificial. 1,85 trillones es el valor estimado del mercado de la inteligencia artificial. En este 2025 se esperan que 97 millones de personas trabajen con roles relacionados con la inteligencia artificial y el 78% de las compañías planean aumentar su inversión en inteligencia artificial. Esto sería la foto general del estado del mercado de la IA, ¿no? Y si nos vamos al mercado hotelero, ¿cómo estamos en cuanto a inteligencia artificial, no? Pues es cierto que el 8%, solamente el 8% del mercado usa inteligencia artificial. De los presupuestos dedicados a tecnología, ya un 10% de ese presupuesto se está dedicando a la inteligencia artificial y aunque un 8% lo tenga implementado, sí que un 23% planean incorporarlo en un corto plazo, en unos 6 meses de adopción. Y por último, el 60% de los viajeros prefieren alojarse en hoteles que hagan uso de esta inteligencia artificial. Damos por cerrado lo que sería la definición de la inteligencia artificial. Creo que ahora sí que estamos ya todos en posición de entrar un poquito más en detalle. Espero que les hayan servido estas definiciones básicas para entender un poquito mejor qué es la inteligencia artificial. Entonces vamos un siguiente pasito, ¿no? Una vez que sabemos qué es la IA, ¿cómo puede aportar a un Revenue Management System? ¿O cómo nos puede ayudar en el día a día como revenue este nuevo boom de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí hacíamos una pregunta de, ¿está la inteligencia artificial realmente transformando el sector hotelero? La respuesta es que sí. Y este cambio es trascendente, va mucho más allá que solamente en la industria del dato, ¿no? Realmente estamos notando, estamos viendo, percibiendo un cambio real en el sector hotelero que viene dado de la mano de la inteligencia artificial y va mucho más allá que solamente hablar de revenue, ¿no? En cualquier tipo de operación que se pueda hacer dentro de un hotel, ya sea desde la reserva que realizamos hasta realizar el check-in en presencial en las instalaciones del hotel, cualquier mínimo servicio. Se está viendo el sector transformado por esta inteligencia artificial y abarca todas estas numerosas áreas que pueden ver aquí, ¿no? Entonces, podemos afirmar que el cambio es real y que no solamente afecta a la parte de revenue, ¿no? Sino que va un poquito más allá y está trascendiendo en cualquier área dentro del sector hotelero. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que podemos observar dentro de un RMS, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de utilizar realmente inteligencia artificial en un Revenue Management System? En primer lugar, tenemos aquí la predicción. ¿Cómo predice la inteligencia artificial el futuro de la demanda? El uso de la inteligencia artificial de cara a una predicción lo que nos permite es identificar patrones y tendencias en el pasado. Como les comentaba anteriormente, un algoritmo de Machine Learning al final aprende cuando tú le das una serie, una tabla, por entendernos, ¿no? Cuando le das información del pasado, aprende gracias a esas tendencias y patrones. Ya no somos nosotros los que tenemos que diseñar unas reglas muy básicas, muy simples, sino que es capaz la inteligencia artificial de aprender de esa información pasada que nosotros le estamos facilitando. Además, es capaz de adaptarse en tiempo real y muy rápidamente a nuevos cambios de contexto, ¿no? Ya no tengo esas reglas fijas que aplican dependiendo de si, por ejemplo, me ha entrado
un pick-up, una reserva en las últimas 24 horas, sino que constantemente puedo dar un nuevo resultado dependiendo de las variaciones que haya en el pequeño contexto que haya pasado, por ejemplo, a lo largo de un día, ya puedo ir adaptándome rápidamente a cualquiera de esas pequeñas variaciones. En tercer lugar tenemos la personalización. Es uno de los puntos que yo considero clave de ventaja del uso de la inteligencia artificial. Y es básicamente que lo que me permite la inteligencia artificial es crear un modelo único para cada hotel. Muchos de nuestros clientes nos comentan, es que no podemos aplicar esto a nuestro hotel porque mi hotel es único, nosotros trabajamos de esta manera, mi algoritmo no tiene que tener en cuenta los precios de los competidores porque a mí no me afecta. La inteligencia artificial es capaz de crear un único algoritmo para cada hotel, con lo cual se adapta perfectamente a cualquiera que sea el contexto o a las estrategias que se utilicen en dicho hotel, ¿no? Y por último, también una de las ventajas básicas de la inteligencia artificial es la incorporación de feedback. Nosotros somos capaces, la inteligencia artificial es capaz de saber si los resultados que va dando son correctos o no y adaptarse a esos errores que está cometiendo, ¿no? Vamos a poner aquí 4 ejemplos muy sencillos de los puntos que hemos mencionado en la diapositiva anterior. En primer lugar, tendríamos en cuanto a la predicción, ¿no? Que nombramos que podíamos aprender de patrones pasados. Por ejemplo, un ejemplo sería, imaginemos que los fines de semana de verano normalmente nos entran muchísimas reservas en el último minuto, ¿no? Pues la inteligencia artificial sería capaz de en 1 millón, 2 millones, 3 millones de datos detectar esas tendencias y aplicarla a futuro, de manera que, por ejemplo, pues en el último momento de los fines de semana de verano, pues se me permite subir el precio, ¿no? Porque he aprendido que en el pasado se dio esa tendencia o esa situación, ¿no? En segundo lugar, hablando de la adaptabilidad, pues por ejemplo tendríamos en el caso de que todos mis competidores tengan alguna promoción y bajen de precio, pues nosotros rápidamente podríamos bajarnos de precio para mantenernos competitivos. En tercer lugar, hablábamos sobre la personalización y de que podríamos crear un algoritmo único para cada hotel. Aquí podemos hablar de estrategias, ¿no? Si un hotel tiene una estrategia más de conseguir subir su ADR, pues el algoritmo recomendará un precio que vaya muy alineado con esa estrategia que tiene el hotel. Mientras que si, por ejemplo, es un hotel que va más a ocupación, que su estrategia es una estrategia más de ocupación, pues el algoritmo ofrecerá un precio que vaya alineado con esa ideología implantada en el hotel. Y por último, en el caso del feedback, pues por ejemplo, imaginemos que nuestro modelo pues está dando precios muy altos y que debido a esos precios no nos está entrando ninguna reserva, pues la inteligencia artificial será capaz de ver esos patrones en el pasado y de decir, cuidado que cuando pusiste estos precios no te entró ninguna reserva. Y será capaz de aprender de eso y no replicarlo a futuro o adelantarse a esas siguientes subidas de precio, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, aquí vamos ya a hacer un pequeño resumen de qué sería un RMS tradicional versus un RMS con inteligencia artificial. En cuanto a un RMS tradicional, ¿cómo podemos detectar? Porque un poco aquí la problemática es que a veces como usuarios no tenemos 100% claro o no es sencillo detectar si un producto, hablando de RMS o de producto en general, incluye inteligencia artificial o no, ¿no? Entonces aquí les vamos a mostrar una serie de tips que pueden utilizar si desean para descubrir si realmente pues un RMS incluye o no inteligencia artificial, ¿no? Entonces, alguna pista que nos puede dar de que realmente es un RMS tradicional y no incluye IA, pues es que nos intentan vender pues algunos titulares o algunas palabras como, sí, utilizamos IA avanzada, ¿no? Pero realmente no nos están dando el detalle de qué es lo que se está implementando. Otro de las señales que nos pueden ayudar a detectar que estamos ante un RMS tradicional y no que uno que realmente utilice IA es que no nos enseñen resultados de métricas de modelos, ¿no? Cuando tienes un modelo de inteligencia artificial es muy fácil medirlo y saber cuánto estás acertando, cuánto estás fallando, el por qué. Entonces, si ya no nos están facilitando una métrica de error, podemos sospechar de que realmente no esté bien monitorizado o bien evaluado por detrás, ¿no? También ya lo hemos hablado en las diapositivas anteriores, pero cuando tenemos unas reglas predefinidas anteriores y que esas reglas aplican como algoritmo único para todos los hoteles, no estaríamos hablando de inteligencia artificial.
el dinamismo del algoritmo, ¿no? Cuando el algoritmo no es capaz de reaccionar rápidamente ante un cambio de input, no estamos hablando de inteligencia artificial. Y por último, que ya lo hemos mencionado en multitud de ocasiones, sería el único algoritmo para todos los hoteles, ¿no? En contraposición, un RMS que tiene inteligencia artificial, ¿qué nos puede ofrecer? Una clara explicación de qué modelos de inteligencia artificial se están utilizando y cómo funcionan. Aprender y mejorar con datos en tiempo real, no solo reglas fijas, ¿no? Nos vamos de esos algoritmos de sistemas expertos que hablábamos y pasamos a unos algoritmos que aprendan en tiempo real. Facilitamos métricas, automatizamos las decisiones de precios basándonos no solo en 4 o 5 factores, sino en cualquier factor que tenga que ver con el precio, ¿no? Somos transparentes y permitimos que en caso de que haya que hacer algún cambio manual, sin problema, se puede hacer. Y por último, esas métricas vienen acompañadas también de casos reales, ¿no? Donde se nos explique claramente cómo está funcionando el algoritmo y por qué ha dado ese resultado que sí que nos parece correcto o preciso. Entonces aquí llega el momento del primer regalito que van a tener por asistir a este webinar de hoy. Si quieren pueden directamente descargar el QR que ven en pantalla. Por favor, si tienen cualquier tipo de problema, no duden en notificarnos, que está por aquí Mitzi, nuestra compañera, y podrá enviárselo sin problema en caso de que no consigan descargárselo a través del QR. Pero básicamente lo que van a conseguir o lo que van a obtener es un PDF donde se les explica algunas cosillas de las que hemos hablado, sobre todo en la diapositiva anterior, de cómo detectar si un RMS realmente está utilizando inteligencia artificial o no. Tienen por aquí el contenido y se lo pueden descargar y consultar sin problema. Espero, nada, 10-15 segunditos por si acaso alguien tenga algún problema para que se lo puedan descargar con tranquilidad y continuamos. Saben que por aquí tienen el chat, así que cualquier problemática que tengan nos comentan sin problema. Vale, perfecto. Pues vamos ya a ir finalizando esta sesión. Hemos visto ya al principio las definiciones básicas de inteligencia artificial. Hemos visto cómo ha ido evolucionando esa inteligencia artificial hasta la era actual y cómo están las compañías con respecto a eso. Hemos visto los beneficios que la IA puede aportar a un RMS, a un Revenue Management System, y ahora vamos a ver, vale, ¿cuál es el presente del Revenue Management System en Bionex, ¿no? ¿Cómo estamos aplicando nosotros esa IA a nuestros algoritmos? ¿Cómo podemos definir nuestros algoritmos? Nuestros algoritmos pues son modelos robustos. ¿Qué significa que un modelo es robusto? Que es estable, que si hoy tengo un error del 2%, dentro de una semana les podemos garantizar que vamos a tener el mismo error. Son algoritmos estables, que mantienen una precisión y que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que es consistente. En segundo lugar, nuestros algoritmos están orientados al impacto, ¿no? Son algoritmos que aprenden del pasado y proyectan a futuro, pero siempre buscando el aportar valor al cliente final, ¿no? En tercera instancia, destacamos la flexibilidad, el saber identificar estrategias únicas para cada hotel y con ello desarrollar un algoritmo único para cada hotel, ¿no? El sabernos adaptar a esas circunstancias únicas que pueden tener su compañía. Y por último, la innovación. Una característica fundamental de la inteligencia artificial es el rápido avance que tiene y que ha tenido en estos últimos años, ¿no? Entonces, como equipo de data no podemos dormirnos, tenemos que estar en constante innovación, en constante mejora de nuestros algoritmos actuales, y es algo que caracteriza a nuestro equipo, ¿no? Siempre estar introduciendo nuevas ideas y explorando nuevos algoritmos para poder mejorar el resultado que les ofrecemos. Vamos a ver dos casos en concreto de algoritmos que pueden encontrar dentro de nuestra herramienta, que son el forecast y las recomendaciones. El algoritmo de forecast, pues básicamente lo que hace es predecirnos el número de room nights, el ADR y el RevPAR que va a tener sus hoteles, ¿no? Y esto lo hace a nivel de, no solamente de confirmadas, sino también a nivel de cancelado y no show. Y además no solamente lo hace a nivel hotel o a nivel espacio o a nivel meal plan, sino que va un poquito más allá y también baja a nivel de segmento de mercado y segmento de canal, ¿no? Pero para dar esta salida, ¿cómo la conseguimos, no? ¿Cuál es el camino para conseguir este forecast? Pues lo que hacemos es que le facilitamos al algoritmo, que en este caso es un modelo de CatBoost, es un modelo de Machine Learning de árbol, y lo que hacemos es que le damos una serie de inputs, una serie de información a partir de la cual el modelo aprende y gracias a eso da su salida, ¿no?
¿Y de qué aprende exactamente? Pues no nos quedamos solamente en la información, por ejemplo, de CTLI, de LI, o sea, de Same Time Last Year o del año pasado, sino que vamos un poquito más allá y le damos, oye, el histórico de reservas, cómo está tu in the books, cómo ha ido evolucionando todo este check-in, toda esa información, todo ese contexto, se lo facilitamos al algoritmo para que se tenga en cuenta a la hora de proyectar ese forecast. ¿Qué es un forecast basado en inteligencia artificial respecto a un forecast que solo utiliza un sistema experto tradicional? Un sistema experto tradicional o un algoritmo tradicional se iría por hacer una regla básica utilizando pues el crecimiento de cómo va el crecimiento de este año con respecto a cómo cerró el año pasado, ¿no? Son dos factores que se tienen muy en cuenta a la hora de realizar un forecast. Es cierto, no significa que esta información no sea relevante o importante, pero con un algoritmo de inteligencia artificial vamos un pasito más allá. No solo utilizamos esta información, sino que metemos datos históricos, datos de reservas, para que esa inteligencia artificial pueda aprender de esos patrones que observan esos datos de entrada, ¿no? Esto nos permite tener una granularidad mayor, poder bajar a un nivel mayor de detalle, nos permite también la inteligencia artificial aprender rápidamente de los cambios que se vean, por ejemplo, en reservas. Imaginemos que normalmente tu hotel se llenaba cuando te encontrabas a 2 meses del check-in y por lo que sea hay un cambio de tendencia y la gente comienza a realizar esas reservas antes. Un algoritmo de inteligencia artificial lo que tiene de positivo es que yo le facilito unos datos, como hemos dicho, ¿no? Y el algoritmo aprende. Pero no solo aprende una vez, aprende todas las veces que yo quiera que aprenda. Entonces, una vez que esos datos yo los tengo actualizados, puedo volver a decirle a ese algoritmo que vuelva a aprender. De esta manera, las predicciones que me va a dar siempre van a estar enriquecidas con lo último que ha pasado en nuestro hotel. Y por último, la adaptabilidad en tiempo real, ¿no? Cualquier pequeño cambio que haya en el contexto de room nights ADR de mis competidores, vamos a ser capaces de incorporar esta información al modelo. Vamos a bajar todas estas ideas a varios ejemplos así sencillitos para que podamos irnos todos con las ideas sobre todo materializadas, no tanto quedarnos en conceptos, sino entender de verdad qué nos puede aportar un algoritmo con inteligencia artificial. Aquí tenemos un ejemplo de la Dana, sabemos todos que la Dana fue un fenómeno meteorológico que azotó principalmente a la ciudad de Valencia, ¿no? Y que en lo que repercutió fue que disminuyese mucho la ocupación de algunas plazas en concreto, ¿no? Del sector hotelero. Entonces aquí vemos una gráfica que en la que observamos ¿vale? Pues en septiembre de 2023 yo para mi plaza pues tuve una ocupación aproximada de un 78%, pongamos. ¿Qué pasó en septiembre de 2024? Que mi ocupación bajó de manera muy significativa, ¿no? ¿Qué pasará en septiembre de 2025? Pues aquí podemos tomar dos ideas diferentes, ¿no? Si nos basamos en un algoritmo más tradicional, pues lo que va a pasar es que si ese algoritmo tradicional aprende solo de la información del año pasado, pues muy probablemente el resultado que me va a dar va a ser un resultado erróneo, porque está aprendiendo o está aplicando un algoritmo a un dato de entrada que sí es correcto, pero no representa la realidad, ¿no? Se debió a un fenómeno anómalo. Mientras que un algoritmo de inteligencia artificial, como no solamente tiene esa información, sino tiene numeroso contexto, es capaz de aprender que efectivamente esa baja ocupación se debió a algún contexto puntual y sería capaz de darnos una ocupación muy parecida a la que tuvimos, por ejemplo, en septiembre de 2023, ¿no? Mucho más acorde con el resultado que debería tener. Esto también se puede extender a eventos inesperados, muchos eventos de la tipología, por ejemplo, de conciertos o muchos partidos de fútbol. Nos pasa que en esas ocasiones pues tenemos una ocupación mucho mayor a lo que se esperaría en esa época, ¿no? Entonces aquí tenemos un concierto en concreto que fue el de Taylor Swift en mayo de 2024 y lo que vemos es que la ocupación en mayo de 2022 para esta plaza y en mayo de 2023 se situó muy parecida. Por lo tanto, haciendo uso de un algoritmo tradicional, lo que se esperaría es que en mayo de 2024 pues tuviésemos una ocupación muy similar. ¿Qué es capaz de hacer un algoritmo de inteligencia artificial? Es capaz de saber reaccionar a cambios, por ejemplo, que te están entrando reservas más rápidas, que tus competidores están subiendo de precio, detecta que existe algún patrón, algún efecto, algún factor externo que está haciendo que esa ocupación suba más rápido o algo está pasando y es capaz de adelantarse y subir esa precisión del forecast, ¿no? Subir esa predicción en este caso de ocupación.
Y por último, vamos a ver aquí también de Forecast un ejemplo muy curioso que nos habla sobre los cambios de inventario, ¿no? En ocasiones hacemos cambios de espacio, no necesariamente necesito un espacio nuevo ni realizar obras en el hotel, sino que simplemente quizás en la anterioridad pues tenía, por ejemplo, un espacio definido como doble y tenía 20 habitaciones dentro de ese espacio doble y simplemente decido realizar un cambio en mi hotel, un cambio de categorización y ahora tengo 15 habitaciones que son dobles y 5 habitaciones que son triples. En este caso, un algoritmo tradicional seguramente daría un forecast, una predicción basado en el pasado erróneo, en cuando tenía mucho más inventario, mientras que la inteligencia artificial es capaz de detectar que esos patrones ahora se han separado, que esta habitación doble ahora se convierte en dos y somos capaces de reutilizar digamos que el conocimiento, la información individual de estas dos habitaciones, o sea, somos capaces de este pasado dividirlo en dos para poderlo proyectar a futuro y dar una predicción que sea mucho más ajustada. Vamos a pasar a hablar ya de nuestro segundo algoritmo, que sería el de recomendaciones. Como también es un algoritmo de inteligencia artificial, también posee una estructura muy similar al de Forecast. Esto es importante, es un concepto que es importante que tengamos todos claros, que al final un modelo de inteligencia artificial siempre sigue la misma estructura. Yo le doy una información de entrada, el algoritmo aprende y con eso proyecta a futuro, ¿no? Entonces, en este caso, en recomendaciones también estamos utilizando un modelo de CatBoost, lo que cuando hablamos de algoritmo de recomendaciones nos referimos a un algoritmo de pricing que recomiende el precio que debemos de fijar para nuestro hotel. En este caso nosotros lo hacemos a nivel espacio, rate plan, meal plan y también ocupación. ¿Y qué le damos? ¿Qué ingredientes le damos al algoritmo para que pueda aprender y para que pueda darnos ese precio correcto, ¿no?, que buscamos? Pues en este caso la información que le damos de entrada son todos esos datos históricos que tenemos almacenados. Es verdad que poniendo especial foco a Saint Last Year y a Last Year, pero esto no significa que nos basemos solo en este dato, ¿no?, sino que incluimos cualquier dato que pueda ser relevante para el modelo. También muy importante en este punto incluir todo dato de competidores, ¿no? Ese concept que en muchas ocasiones nuestro precio pues era bastante sensible al concept y también incluimos el forecast, ¿no? Los resultados de forecast también nos ayudarán a una mejor predicción de nuestro algoritmo. Además del algoritmo de pricing, también mencionarles que hay algoritmo de cierres, de mínimas instancias y también de grupos. Un concepto que queríamos reflejar en cuanto a un algoritmo de recomendaciones es que al final son muchísimos las características o los factores que tenemos que tener en cuenta para poder dar un precio adecuado, ¿no? Entonces es muy difícil definir de una manera tradicional un algoritmo que tenga en cuenta todos estos factores y tenemos que recurrir a la IA que sí que es capaz de tener en cuenta toda esta información, ¿no? Aquí les ponemos un ejemplito que baja esa idea un poco a papel, ¿no? Sería una conversación entre dos revenue managers que dialogan sobre qué hacer cuando te entra pick-up, ¿no? Entonces le comenta a la revenue manager, oye, que acabamos de recibir un pick-up, el precio está en 100 euros, perdón, debido a ese pick-up voy a subirlo un 5%. Y le comenta el otro revenue, un momento, pero ¿has revisado los precios del concept? Ah, que concept ha bajado un 8%. Y le dice la primera revenue, ah, es verdad, entonces quizás nuestro precio debería bajar, no subir. Y nos dice revenue, sí, pero has mirado el STLI, en realidad estamos peor que el año pasado. Al final, cuando nosotros intentamos hacer un algoritmo tradicional, es muy difícil tener en cuenta todos los factores y como vamos construyendo reglas y luego otra regla y luego otra regla, al final es muy difícil tomar una decisión en clara porque cada factor nos hace que la aguja se nos mueva hacia una dirección, ¿no? Entonces aquí necesitamos un algoritmo de inteligencia artificial que sí que sea capaz de ver todos esos factores y tomar la decisión correcta. Aquí tenemos otro ejemplo que también nos enseña una característica de los algoritmos de inteligencia artificial, que es que cuando hay en muchas ocasiones donde en mi hotel realmente yo no tengo un set competitivo bien definido que tenga precios similares al mío, pues porque no puedo, porque es una plaza pequeña o en este caso, por ejemplo, porque mi HQI es muy superior al HQI de mis competidores. Cuando hablo de HQI me refiero a nuestro índice interno de calidad del hotel, ¿no? Entonces al final, si yo soy un 5 estrellas y en mi plaza solo tengo hoteles de 3 estrellas, pues es muy difícil
poder utilizar de manera correcta el precio de tus competidores para fijar el tuyo propio, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la inteligencia artificial es capaz de aprender la relación que tú tienes con esos competidores y es capaz de aprender las tendencias que existen en sus precios, pero eso no significa copiarlos y bajar el nuestro. Significa que dentro de los precios en los que yo me debo mover, sí que utilizo su información para saber si la tendencia está a la alza o a la baja, pero eso no me implica tener que bajar mi precio. Vamos a pasar ya a las conclusiones y una vez que finalicen ya pueden hacer todas las preguntas que deseen. Aquí simplemente queríamos hacer un barrido por todos los conceptos que hemos recorrido en este webinar. Al final, nuestro objetivo final es que aprendiesen un poquito más de inteligencia artificial, que espero que sí, y sobre todo que sepan detectarla, ¿no? Y sepan qué condiciones debe cumplir un algoritmo o un RMS para que de verdad utilice inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí vienen recogidas algunas preguntas sencillas que pueden hacerse o que pueden hacer a sus proveedores para estar seguros de que realmente el algoritmo o el producto que tienen a su servicio esté implementando realmente esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que les podemos hacer es, por ejemplo, oye, ¿el algoritmo utiliza inteligencia artificial? Y cuando nos digan que sí, preguntar, vale, pero ¿qué tipo de modelo utiliza? ¿Y cómo funciona? ¿Me podrías poner algún ejemplo claro para yo entenderlo? En segundo lugar, relativo a ese aprendizaje de nuevas tendencias que hemos hablado, ¿no? De que tú le facilitas una serie de datos al modelo, pero esos datos, tú cuando tienes datos nuevos, lo que haces es volver a entrenar el modelo vuelve a aprender de nuevo, ¿no? Entonces puedo hacer una serie de preguntas acerca de eso, ¿no? Oye, ¿cada cuánto el modelo que se supone que es inteligencia artificial, cada cuánto se actualizan sus datos? ¿Cada cuándo estás tú volviendo a hacer que el algoritmo realmente aprenda? Si pasa algo esta semana, si hay un cambio de estrategia muy fuerte, el algoritmo lo va a aprender para la siguiente semana. Otra de las temáticas donde las preguntas pueden ser muy interesantes es en la parte que hemos hablado de personalización, ¿no? De crear un modelo, un algoritmo único para cada hotel. Entonces aquí nos podemos pasar a preguntas como, oye, ¿y el mismo algoritmo se aplica para todos los hoteles? Si, por ejemplo, dentro de la misma compañía tengo dos hoteles con estrategia muy diferente, ¿el precio que me vas a recomendar es el mismo? ¿La predicción que me vas a hacer de forecast es la misma? ¿Está entendiendo realmente el algoritmo las diferencias de estrategias históricas que han presentado estos dos hoteles? Y por último, también muy importante la parte de métricas, ¿no? De siempre preguntar, vale, y ahora que me has explicado que realmente sí que utilizas un algoritmo de inteligencia artificial, ¿cómo puedo saber lo bueno que está haciendo ese algoritmo en mi propio hotel? ¿Cuál es el error que estoy teniendo? ¿Cómo está avanzando ese error? ¿Es alto, es bajo, se mantiene así? ¿Hay épocas donde el error es mejor, es peor, se mantiene estable? Todas estas preguntas nos ayudarán a saber si realmente pues estamos utilizando o estamos pagando un servicio que utiliza inteligencia artificial. Y por último, dejarles de mensaje final que al final cuando nos engañan una primera vez, pues la culpa es de ese proveedor de servicios, ¿no? Pero también un poco el objetivo de este webinar pues es ir un poquito más allá y darnos también a todos la responsabilidad, pues un poco de formarnos en datos, de aprender qué es la inteligencia artificial para que nosotros mismos pues podamos juzgar si realmente se está utilizando o no esa IA. Y bueno, con esto ya finalizamos. Muchas gracias por su atención, por venir al webinar, por dedicarnos este ratito. Nada, y ahora cualquier pregunta o duda es súper bienvenida, tanto por el chat como si quieren directamente preguntar.